Hola, mis queridos hermanos y hermanas, bienvenidos a una nueva semana del estudio de Ven, Sígueme. Voy ante todo a disculparme si no hay suficiente energía en este video, si mi voz no está donde debe estar o aún si me ven un poquito encorvado. Es porque estoy un poquito enfermo. Entonces les voy a rogar que me disculpen. Estamos haciendo el esfuerzo de todas maneras sacar el video y que no nos quedemos sin el estudio de esta semana. Ahora, haciendo eso a un lado, ¿qué les pareció la conferencia? Estuvo poderosa, en mi opinión. Me gustaría saber qué fue de todos los mensajes que escuchamos, qué fue lo que más les llegó o qué fue lo que entendieron, o tal vez qué fue una respuesta a sus preguntas. Pueden dejar en los comentarios y estaré encantado de leer. Muy bien, vamos a entrar en materia y esta semana en el estudio de Ven, Sígueme vamos a estar analizando las secciones 30 a la 36 de Doctrina y Convenios. Ahora, como les dije que estoy un poco delicado de salud esta semana, el video va a ser más corto, va a ser bastante más compacto, pero ustedes, como siempre es mi recomendación en casa, deberíamos leer y estudiar con nuestra familia de forma individual todas estas secciones. Hay muchísimos, como siempre, tesoros que están ahí. Sin embargo, hay muchas palabras que se repiten, cosas de las que ya hemos hablado, cosas que ya se han analizado. ¿Por qué? En estas secciones vemos varios llamamientos a servir en una misión. Entonces encontramos algunas de las cosas que ya hemos estado analizando antes, en otras ocasiones en que se han dado llamamientos así. Ahora, quisiera yo esta semana concentrarme en los consejos que da el Señor a través de su profeta a aquellos que van a servir en la misión. Entonces, sin más vueltas, vamos a las escrituras. Y vamos a la sección 31. Por cierto, en el manual de estudio individual y familiar de Ven, Sígueme pueden encontrar los nombres de todas las personas. Estas secciones, no se dirigen a una persona, sino a varios, entre ellos algunos bien conocidos dentro de la historia de la iglesia, como Thomas B. Marsh. Pero entonces vamos a la sección 31, vamos a ir al versículo 9 y vamos a empezar a encontrar estas indicaciones que da el Señor para estos misioneros. Dice: ten paciencia en las tribulaciones, no ultrajes a los que ultrajan, gobierna tu casa con mansedumbre y sé constante. Me encanta porque de entrada le dice ten paciencia. Y todo misionero retornado sabe que es clave tener paciencia en la misión. Y realmente para todas las cosas de la vida, algo que me gustó mucho de la conferencia, me van a disculpar, como les dije, he pasado enfermo ya algunos días. Entonces, una vez más, voy a citar algo, no puedo atribuir aquí quién lo dijo, pero en la conferencia uno de los hermanos que discursó, una de las autoridades generales, el que estaba hablando acerca de la luz, hablaba de varias cosas y mencionaba que estas cosas son luz. Y una de las cosas que él mencionó fue la paciencia. Entonces, ten paciencia en las tribulaciones. Y habiendo aprendido yo lo que aprendí en la conferencia, ten luz en las tribulaciones. No ultrajes a los que ultrajan. Ese consejo me parece más que apropiado, más que correcto, me parece innegable.
el Señor cuando llama a sus misioneros, y observen a los misioneros. El misionero debe ser una figura intachable, incorruptible, puro, limpio, brillante, porque es un representante de Jesucristo. Ahora, así como percibimos a los misioneros, deberíamos, tal vez no siempre es así, pero deberíamos, como miembros de la iglesia, todo miembro de la iglesia que ha tomado sobre sí el nombre de Cristo, debería irradiar lo mismo. Se espera de nosotros que no ultrajemos a los que nos ultrajan, no hacer daño, no tomar venganza, no buscar desquite. En el momento en que nosotros vamos por ese sendero, el espíritu se aleja, el espíritu se va. Ahora, gobierna tu casa con mansedumbre y sé constante. Me gusta mucho cuando se habla de la mansedumbre, yo siempre pienso en Moisés, porque se dice de él que era manso. Esto no quiere decir que se permite que se nos haga daño, que aguantamos con paciencia sin hacer nada o sin decir nada. Ser manso o ser de un espíritu de mansedumbre no quiere decir que uno está por ahí permitiendo que las cosas pasen. A veces, y yo me incluyo de ley ahí, nosotros no nos defendemos como deberíamos o no nos hacemos respetar como deberíamos. Ahora, esta mansedumbre de la que habla, yo la percibo más como alguien que no es orgulloso. Y es distinto que yo me haga respetar y que haga respetar aquellas cosas en las que yo creo, como el Evangelio de Jesucristo. Es distinto eso a yo ser egocéntrico, creído, sobrado y, entre comillas, defenderme cuando lo que estoy haciendo es tratar de compensar algo conmigo mismo, algo en lo que yo sé que no estoy bien. Entonces, hay una diferencia. Consejo final de aquí, sé constante. ¿Qué mejor consejo podríamos tener que ser constantes? Muchos de los fracasos de nuestra vida los podemos relacionar directamente a una falta de constancia, a que no persistimos en hacer algo. Ahora, a veces las condiciones de la vida son difíciles, son duras, pero eso no quiere decir que simplemente dejamos de hacer las cosas buenas. Deberíamos ser constantes para estudiar las escrituras, como nos pidió nuestro amado presidente Nelson en la conferencia, que nos volvamos dedicados en el estudio del Evangelio. Y allí es donde vemos la constancia. Ok, pasemos al siguiente versículos. Vámonos a la sección 33 y vamos a los versículos 17 y 18. Por lo tanto, sed fieles orando siempre, llevando arregladas y encendidas vuestras lámparas, y una provisión de aceite, a fin de que estéis listos a la venida del esposo. Porque aquí de cierto os digo que yo vengo pronto. Así sea. Amén. Entonces, más tesoros en recomendaciones del Señor para aquellos a quienes estaba llamando a servir. Ellos iban a ser misioneros. Sin embargo, esto lo podemos aplicar a muchísimas cosas de nuestra vida y de nuestro servicio en la iglesia y, como siempre les recalco, en el servicio a nuestra familia, en nuestra propia casa. Ahora, consejos que vemos aquí. Podemos hacer una lista. Técnica de estudio de las escrituras. Hacer listas. Dice, sed fieles, orando siempre, llevando arregladas y encendidas vuestras lámparas. Y una provisión de aceite, para que estés listos para la venida del esposo. ¿Dónde hemos escuchado esto antes? Ajá. El
Señor está haciendo aquí referencia a la parábola de las 10 vírgenes y les está haciendo la advertencia de que deben ser como las 5 prudentes. Y miren lo que se les recuerda especialmente: sean fieles orando siempre. Entonces, ¿de qué forma nosotros somos como las 5 vírgenes que tenían sus lámparas llenas con aceite y tenían aceite adicional? Las 5 que estaban preparadas, siendo fieles, orando siempre. Ahí tenemos, son esas dos cosas. Y anuncia de que esto nos ayuda a estar listos para la venida del esposo. Y en el versículo 18 dice: yo vengo pronto. Y podríamos pensar, bueno, esto se le dijo a estos misioneros que estaban sirviendo por allá en los 1800. ¿Por qué a ellos se les dice yo vengo pronto? Si todavía no llega el Señor, todavía no viene el esposo. Y esto me hizo a mí pensar mucho en una expresión que se la aprendí a mi presidente de misión. Él nos decía: si una persona fallece, sea la edad que tenga, sea la etapa en la que viva en este mundo, en el 1800 o hoy en día, el día en que una persona fallece, para esa persona llegó la segunda venida. Así de sencillo. Nosotros no sabemos en qué momento el Señor nos va a llamar a rendir cuentas. Debemos estar listos para la venida del esposo, para la venida de nuestro Señor. Y viene pronto, sea lo que sea que eso signifique para la vida individual de cada uno. Nuestra responsabilidad es estar preparados. Y recordemos, 10 vírgenes, 5 se quedaron afuera, 5 pudieron entrar. Las 10 estaban invitadas. En otras palabras, las 10 eran miembros de la iglesia. Solamente 5 de ellos entraron en el reposo de su Señor. La mitad. Ahora, ¿en cuál mitad estamos nosotros? Es nuestra decisión. ¿Cómo lo decidimos? Otra vez. 1, sed fieles, orando siempre. Ok, pasemos ahora a la sección 34 y vamos a leer los versículos 4 al 6. Dice: y bendito eres porque has creído, y más bendito eres porque te he llamado a predicar mi evangelio. Alza tu voz como con voz de trompeta, larga y fuertemente, y a proclamar el arrepentimiento a una corrupta y perversa generación, preparando la vía del Señor para su segunda venida. Los versículos 4 y 5 son chiquititos, pero tienen detalles bonitos. Me gusta porque él establece 2 razones para declarar a alguien como bendito. El primero dice: bendito eres porque has creído. Entonces, si alguien manifiesta fe, si alguien decide creer en estas verdades, y esta no es una fe ciega, de eso podemos conversar otro día. Hoy no me puedo alargar. Pero número 1, bendito porque crees. Entonces, a todos ustedes, mis hermanos, que han manifestado fe, que se toman el tiempo, no solo para estudiar, sino para escuchar estos videos, han decidido creer, entonces, bendito. Y la segunda parte: y más bendito eres, porque te he llamado a predicar mi evangelio. Entonces, hay una etapa en la que el Señor nos bendice por creer, pero nos bendice más cuando nosotros llevamos a otras personas a creer. Una aclaración ahí es que nosotros no convertimos a otras personas, sino que les declaramos la verdad y el Espíritu Santo es el que ejerce la conversión. Sin embargo, benditos y más benditos. Muy bien. 6. Algo que me gusta mucho de este versículo es que
Habla de la manera en la que se predica. Alza tu voz como con voz de trompeta, largo, fuerte. No es como así con miedo, chiquito, sin ofender. Tal vez le digo, medio no le digo. No, como con voz de trompeta, largo, fuerte. Y habla también a quién le predica. Dice, proclamar el arrepentimiento a una corrupta y perversa generación. Y eso me quedó dando vueltas y yo pensaba, muchas veces nuestra excusa para no hablarle a alguien del Evangelio es que decimos, pero es que es borracho. No, esa persona es de una vida loca, no, tiene un montón de parejas. No, 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 a esa persona no. Y la ironía de eso es que estamos esperando a encontrar a alguien que sea como un miembro de la iglesia, pero que no sea miembro de la iglesia. Entonces a ese le voy a predicar. Entonces, bueno, obviamente si nos encontramos con una muy buena persona, hay que presentarle el evangelio, pero lo que nos dice aquí el Señor es que debemos enseñar el evangelio. Y hay muchas maneras de hacerlo. Aquí está hablando de aquellos a quienes eh, aquellos quienes se les llama a servir una misión formal, pero eso se aplica a todos nosotros. Nosotros no deberíamos tener temor, perdón, de decirle a alguien que somos miembros de la iglesia. No deberíamos tener miedo de decirles en qué creemos. Y la gente se va a burlar. ¿Qué importa? ¿A ustedes le importa? A mí no me importa. Estoy haciendo estos videos y cualquier persona me puede ver. No importa. Si me saludan luego en broma y me dicen por la calle, hermanito, yo me río y le digo, venga, el bautismo es gratis. Le predicamos el arrepentimiento a todos, no importa cómo sea. Puede ser que sea una persona que a nuestra percepción sea corrupta, perversa, se le declara el evangelio. Muy bien, vamos a la sección 36 y vamos al versículo 8. Veamos lo que dice. Soy Jesucristo, el Hijo de Dios. Por tanto, ciñe tus lomos y vendré súbitamente a mi templo. Así sea. Amén. Francamente, yo me emocioné cuando leí esta parte. Siempre es emocionante leer el testimonio de Jesucristo cuando sale de él mismo. Ahora, veamos el consejo que da otra vez. Consejos dados a estos futuros misioneros que se aplican a todos nosotros. Ciñe tus lomos y vendré súbitamente a mi templo. Yo aquí estoy leyendo causa y efecto. Este ciñe tus lomos lo conversamos cuando estuvimos hablando hace algunas semanas acerca de toda la armadura de Dios. Si se lo perdieron, vayan a buscar el video, estuvo súper bueno ese estudio. Cuando hablamos de ceñir los lomos, en esa ocasión explicamos por qué esto se refiere a guardar la ley de castidad. Y hablamos y desarrollamos eso bastante. Si no lo han visto, si no se acuerdan, ahí está la completa explicación y desarrollo. Yo ahora no lo voy a hacer porque quiero enfocarme más en lo que les decía, causa y efecto. Entonces, si guardamos la ley de castidad, ciñe tus lomos, y vendré súbitamente a mi templo. Si guardo la ley de castidad, entonces el Señor vendrá a su templo. El Señor habita en su casa. Esta promesa no puede ser exclusiva, como que el Señor nos diga, bueno, si se portan bien voy a mi casa y si no, no voy a mi casa. No es nuestra casa, es su casa.
Así que Él está en sus templos. No solamente su influencia, no solamente su luz, no solamente sus símbolos, sus convenios, sus promesas, Él habita en sus templos. Ahora, ¿qué significa entonces esta promesa? Yo la entiendo como que si yo soy fiel en la ley de castidad, eso es una de las cosas. Cumplimiento número uno. Voy a decir al menos dos maneras en las que yo percibo que esto se cumple. Número uno, si yo soy fiel en la ley de castidad, yo puedo acceder a una recomendación para el templo. Si no soy fiel en la ley de castidad, eh, estoy vedado de las ordenanzas de su casa. No soy digno de una recomendación para el templo. Entonces, eso por un lado. Pero por otro lado, si yo soy fiel de manera particular con este mandato, con este mandamiento, el Señor me promete que Él vendrá súbitamente a su templo. Es decir, que cuando yo vaya al templo, lo encontraré. Ahora, alguien podría pensar que no es posible tener una manifestación de ese tipo, tener un milagro así de grande. Yo podría hacer varias aclaraciones en cuanto al tema si cuando yo visito su casa, yo pongo atención, yo voy a encontrar en su casa al anfitrión. ¿Y de qué manera estoy hablando? Yo recuerdo que hace muchos años leí en una leona, y si no me equivoco fue mi mamá que me leyó ese mensaje o me lo dio, no estoy 100% seguro, tengo muy mala memoria. Pero este mensaje era de un hermano que contaba que él había leído que el Señor habita en sus templos y que había planeado un viaje al templo y que cuando fue al templo él esperaba eh, tener una manifestación divina absoluta. Y el hermano aclaraba que no vio en el sentido literal al Señor en el templo, pero hacía la reflexión de que había visto al Señor en su templo en el rostro de cada obrero, que veía al hermano que estaba en el counter del templo, en la entrada, y veía la sonrisa de la faz del Señor en esta persona, y que pasaba y veía hermanos que le sonreían y le saludaban y le indicaban por dónde seguir, dónde pasar, que en cada lugar había un hermano o una hermana, podríamos decir ángeles, señalando qué hacer, por dónde ir, todos con una cara linda, sonriendo, como se declara en Tercer Nefi, eh, que los discípulos de Jesucristo recibieron la sonrisa de su faz sobre ellos. Y entonces este hermano reflexionaba que él sí había visto al Señor y lo había visto en el rostro de cada hermano. Ahora, hay experiencias sagradas que escuchamos en muchas ocasiones, por aquí y por allá, hermanos que conocen y saben de experiencias, eh, voy a enfatizarlo una vez más, sagradas. No tomamos estas experiencias con ligereza, con livianidad, y no las contamos con mucha frecuencia, no las relatamos con demasiada frecuencia por el carácter eh, especial e íntimo de cada una de estas experiencias.
Sin embargo, debemos saber, comprender que son reales, que pueden suceder y que aún tenemos promesas en las escrituras que nos apuntan hacia, hacia ellas. Yo sé que Jesucristo vive. Él es nuestro Redentor, que nos llama a servir, que nos cuida, que nos conoce, que nos aconseja, como lo aprendemos en estas secciones, que nos guía. Cuán agradecido estoy por sus siervos, las autoridades generales que se prepararon y nos nutrieron con tan maravillosos discursos. Estoy agradecido por las voces de aquellos que cantaron, que tal vez no cantaron en vivo, que tal vez no cantaron ahora, pero que cuando cantaron y se grabó, es como si ese espíritu estuviera ahí con nosotros de todas maneras, otra vez. Cuando escuchaba en la conferencia anunciar los templos, sentí una emoción inmensa. Era como si pudiera sentir las sonrisas de muchas personas en sus casas, no en centros de reuniones, no en capillas, pero en sus hogares. Cuán bendecidos somos. Cuántas bendiciones tenemos. Nuestro amado presidente nos ha pedido que reconozcamos las bendiciones que hemos recibido durante estos últimos 2 años. Es muy fácil ver los problemas que hemos tenido. Es muy fácil pensar en las dificultades, en lo que no nos gusta. Yo sé que yo he caído en eso, en ver muchas de las cosas que nos molestan del estilo de vida que tenemos ahora por causa de la pandemia mundial. Pero nuestro presidente nos ha mandado a enfocarnos, a contar nuestras bendiciones, a darnos cuenta de qué bendiciones nos ha traído la condición en la que vivimos ahora. Muy bien, mis queridos hermanos y hermanas, les estoy agradecido si llegaron a este punto. Doble corazoncito para ustedes. Estoy profundamente agradecido. Denle like a este video, suscríbanse. Si ya lo han hecho, gracias. Ayuda muchísimo. No olviden seguirnos en Instagram, daniel.ampudia, YT. Mi hermano va a dejarlo por algún lado aquí, me imagino. Y también en la descripción. Gracias por habernos acompañado. Tal vez hoy día no sea el mismo nivel que en otras ocasiones, así que doblemente gracias por acompañarnos y por su apoyo. Conmigo va a ser hasta la próxima.